Me llamo Eduardo Ramírez, tengo 34 años y durante 12 años de mi vida fui prisionero en los campos de Agave, de Jalisco. Pero no era el prisionero que tú crees, era un empleado antrabollador, un hombre que creía estar construyendo el futuro de México. Lo que realmente sucedía en esos campos azules infinitos te cambiará la perspectiva sobre todo lo que sabes del tequila, del agave y de las tradiciones que tanto amamos. Hoy, por primera vez, voy a contarte la verdad, una verdad que los grandes empresarios tequileros han ocultado durante décadas, una verdad que me costó todo mi salud, mi familia, mi fe en el sistema, pero también una verdad que me liberó en mi historia comenzó cuando tenía 18 años. Mi padre, don Roberto Ramírez, había trabajado toda su vida en los campos de maíz de nuestro pueblo. San Juan de los Lagos era un hombre sencillo, de manos curtidas por el sol y el trabajo, que soñaba con darme una vida mejor. Cuando llegó la oportunidad de que trabajara en los campos de agave de la empresa Tradición Azul, una de las más prestigiosas de Jalisco, no dudó ni un segundo. Mijo, me dijo mientras agarraba mis hombros con sus manos ásperas, esta es tu oportunidad. El agave es oro líquido. Vas a trabajar con la planta más sagrada de México. Vas a hacer tequila, el orgullo de nuestra tierra. Mis padres habían firmado un contrato de aprendizaje que me comprometía por 5 años. Yo era menor de edad, así que no tuve voz ni voto. Las expectativas eran enormes. Me convertiría en un maestro tequilero. Aprendería todos los secretos ancestrales y algún día podría tener mi propia destilería. La realidad fue completamente diferente. Llegué a los campos de Tradición Azul en un autobús destartalado junto con otros 20 jóvenes de pueblos cercanos. Recuerdo perfectamente ese día. El cielo estaba despejado. El sol brillaba sobre las hileras interminables de agave azul. Y yo sentía una mezcla de emoción y nervios que me hacía temblar las piernas. La hacienda Irra Imponen, muros de piedra volcánica, portones de hierro forjado, y al centro, una casa principal que parecía sacada de una película de época. Pero lo que más me impactó fueron los campos a kilómetros y kilómetros de plantas de agave, perfectamente alineadas, como soldados azules montando guardia bajo el sol. Jalisciense nos recibió don Aurelio Vázquez, el capataz principal. Era un hombre alto, delgado, con bigote gris y ojos que parecían estar siempre calculando algo. Llevaba un sombrero de palma y botas de piel que brillaban a pesar del polvo del campo. «Muchachos», nos dijo con voz autoritaria, «bienvenidos a Tradición Azulan. Aquí van a aprender lo que significa ser hombres de verdad. Van a conocer los secretos que solo unos pocos elegidos conocen. Pero para eso necesitan disciplina, obediencia absoluta y sobre todo silencio». Esa palabra, silencio, la pronunció de una manera que me erizó la piel, como si fuera una amenaza más que una instrucción. Nos llevaron a los dormitorios en barracas largas, con literas de metal, sin ventanas, solo pequeños orificios en las paredes que permitían la entrada de aire. El olor era extraño, una mezcla de sudor, tierra húmeda y algo dulzón que no pude identificar en ese momento. Las reglas eran estrictas y no admitían excepciones. Despertar a las 4:30 de la mañana. Desayuno rápido en frijoles, tortillas y café aguado. Trabajo en los campos desde las 5 hasta las 6:00 de la tarde, con solo media hora para comer. Cena a las 7, luces apagadas a las 8. Han prohibido salir de la hacienda sin permiso. Prohibido recibir visitas sin autorización previa. Prohibido hacer preguntas innecesarias. En los primeros días fueron brutales. Cortar agave con el coa, herramienta tradicional, requería una fuerza que
yo no tenía. Mis manos se llenaron de ampollas que se reventaban y volvían a formarse. La espalda me dolía tanto que no podía dormir, pero lo más difícil no era el trabajo físico, sino la atmósfera opresiva que se respiraba en cada rincón de la hacienda. Había algo en los ojos de los trabajadores, más antiguos, que me inquietaba, una mezcla de miedo y resignación que no entendían. Cuando intentaba conversar con ellos, me respondían con monosílabos o simplemente se alejaban. Era como si tuvieran prohibido hablar de ciertos temas. A mi compañero de litera era Javier, un muchacho de Arandas que llevaba ya 2 años en tradición azulen. Era delgado, casi esquelético, con ojeras profundas que le daban un aspecto enfermizo. Las primeras semanas apenas me dirigía la palabra, pero yo insistía en ser amigable. En una noche, mientras esperábamos que apagaran las luces, me atreví a preguntarle directamente en Javier: ¿por qué todos actúan como si tuvieran miedo? Él me miró nerviosamente, revisó que nadie más estuviera escuchando y me susurró: Eduardo, hay cosas que es mejor no saber. Pero si quieres sobrevivir aquí, nunca hagas preguntas sobre el campo número 7. Campo número 7. Esas palabras se grabaron en mi mente como hierro candente. Durante los siguientes días traté de ubicar ese campo misterioso, pero la hacienda era tan extensa que era imposible orientarse completamente. En el trabajo era monótono, pero revelador. Aprendí que el agave no solo era una planta, sino un universo complejo de variedades, tiempos de cosecha y técnicas ancestrales que se transmitían de generación en generación. Don Aurelio conocía cada planta como si fuera su hijo. Determinar con solo tocarla si estaba lista para la yima, el corte del corazón de la planta. Pero había algo más. Los trabajadores más antiguos hablaban del agave como si fuera una entidad viva, consciente, que tenía poder sobre nuestras vidas. El agave da, pero también cobra, decía constantemente Miguel, un hombre de 50 años, que llevaba más de 20 años en la hacienda. ¿Cobra qué?, le pregunté una vez. A Miguel se quedó callado y se alejó, sin responder. Pasaron 3 meses antes de que comenzara a notar las primeras señales extrañas. Los trabajadores más antiguos tenían rituales específicos. Antes de entrar a ciertos campos, se persignaban, murmuraban oraciones y algunos incluso dejaban pequeñas ofrendas de flores o tabaco entre las plantas. Una mañana, mientras trabajaba en el campo número 3, vi algo que me perturbó profundamente. Don Aurelio estaba hablando con un hombre vestido de traje, obviamente uno de los dueños de la empresa. Discutían mientras señalaban hacia una dirección específica, y pude escuchar fragmentos de su conversación. Los números del campo número 7 son excepcionales, decía el hombre del traje, pero necesitamos más. Compromiso de los trabajadores. Don Sebastián, respondió el capataz, ya sabe que el proceso requiere dedicación total. Los nuevos todavía no entienden lo que significa formar parte de la tradición. ¿Qué significaba dedicación total? ¿Y por qué hablaban del campo número 7 como si fuera algo especial? Esa noche decidí arriesgarme y hablar con Javier. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y me acerqué a su litera. Javier, le susurré, necesito saber qué pasa en el campo número 7. Anel se incorporó rápidamente. Me agarró del brazo y me llevó hacia la puerta trasera del dormitorio. Ahí, bajo la luz tenue de las estrellas, me contó lo que cambiaría mi vida para siempre. Eduardo comenzó con voz temblorosa. El campo número 7 no es un campo normal. Ahí es donde cultivan el agave sagrado, el que usan para hacer el tequila. Especial, pero ese tequila no es para vender, es para los rituales. ¿Qué rituales? Los dueños de Tradición Azul no son católicos normales como nosotros. Practican algo más antiguo, algo que viene de antes de la conquista. Creen que el agave tiene espíritus y que esos espíritus pueden dar poder, riqueza y control sobre las personas. Javier me explicó que los trabajadores más antiguos
no solo trabajaban en los campos, sino que participaban en ceremonias nocturnas en las que bebían el tequila sagrado y realizaban rituales para alimentar a los espíritus. ¿Y qué pasa con los que se niegan?, pregunté. Eduardo, ¿has notado que algunos trabajadores simplemente desaparecen? Un día están aquí, al siguiente ya no. Don Aurelio dice que se fueron a trabajar a otra hacienda, pero nadie recibe cartas. Nadie los vuelve a ver. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era así. En los 3 meses que llevaba ahí, al menos 5 compañeros habían sido transferidos sin despedirse, sin explicaciones. ¿Cómo sabes todo esto? Porque mi hermano Mayo R. Carlos trabajó aquí antes que yo. Él me contó algunos secretos antes de desaparecer. Me dijo que si algún día yo no regresaba a casa, buscar en la cueva que está detrás del campo número 7, ahí escondió evidencia de lo que realmente pasa en esta hacienda. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra parecía una amenaza. Había descubierto algo que no debía saber, pero ya no podía fingir ignorancia. A los siguientes días fueron una tortura. Trataba de actuar normalmente, pero mi mente estaba obsesionada con encontrar el campo número 7 y la misteriosa cueva. Observaba cada movimiento de don Aurelio, cada conversación susurrada entre los trabajadores antiguos, cada gesto que pudiera darme pistas. La oportunidad llegó 2 semanas después. Don Aurelio había llevado a varios trabajadores a la destilería principal para una capacitación especial. Yo había fingido estar enfermo para quedarme en los dormitorios, pero en realidad planeaba explorar la hacienda. Esperé hasta el mediodía, cuando el sol estaba más alto y la mayoría de los trabajadores dormían la siesta. Salí de los dormitorios y caminé hacia la zona que nunca habíamos explorado, siguiendo un sendero de tierra que se perdía entre las plantas de agave. Después de caminar por casi 1 hora, llegué a un área que era completamente diferente al resto de la hacienda. Las plantas de agave eran más grandes, más azules, y estaban dispuestas en patrones circulares que claramente no seguían las técnicas agrícolas normales. En el centro de cada círculo había piedras talladas con símbolos que no reconocí. Este era el campo número 7. Pero lo que más me impactó fue lo que vi al fondo del campo Nun, estructura de piedra que parecía ser prehispánica, como las pirámides que había visto en libros de historia. No era muy grande, pero tenía escalones, y en la cima había algo que brillaba bajo el sol. Me acerqué con el corazón latiendo violentamente. Los escalones estaban desgastados, pero eran claramente antiguos. Subí cuidadosamente y en la cima encontré una mesa de piedra manchada con lo que parecía ser sangre seca. Alrededor de la mesa había recipientes de barro con residuos de tequila y cenizas de lo que parecían ser ofrendas quemadas de repente. Escuché voces que se acercaban. Bajé rápidamente y me escondí detrás de una de las plantas de agave. Desde ahí pude ver cómo don Aurelio llegaba acompañado de 3 trabajadores que reconocí como los más antiguos de la hacienda. Hoy es día de luna nueva, decía el capataz. Los espíritus del agave están más receptivos. Necesitamos que el ritual sea perfecto. Los trabajadores comenzaron a preparar algo en la base de la estructura de piedra. Encendieron fuego, colocaron recipientes con tequila y comenzaron a cantar en un idioma que no era español. Parecía náhuatl, pero mezclado con palabras que no reconocí en lo que vi. Después me heló la sangre. Trajeron un chivo que mantenían en algún lugar oculto de la hacienda. Uno de los trabajadores sacó un cuchillo ceremonial y, mientras los otros seguían cantando, sacrificó al animal sobre la mesa de piedra. La sangre corrió por los canales tallados en la piedra y se mezcló con el tequila en los recipientes. Los espíritus del agave azul nos han dado prosperidad, gritaba don Aurelio mientras levantaba un recipiente con la mezcla de tequila y sangre.
pero necesitan más. Necesitan sangre humana para darnos el poder total sobre esta tierra. ¿Cuándo?, preguntó uno de los trabajadores tan pronto. Don Sebastián ha elegido a los siguientes: los muchachos nuevos que han estado haciendo demasiadas preguntas. Eduardo Ramírez será el primero en mi nombre. Habían dicho mi nombre. El terror me paralizó completamente. Quería correr, gritar, pero mi cuerpo no me respondía. Permanecí escondido hasta que terminaron su ritual macabro y se marcharon, dejando solo las cenizas, la sangre y el horror de lo que había presenciado. Cuando finalmente logré moverme, corrí hacia donde Javier me había dicho que estaba la cueva. La encontré detrás de un grupo de rocas, parcialmente oculta por plantas de agave salvaje. Adentro encontré lo que Carlos, el hermano de Javier, había escondido antes de desaparecer. Había un cuaderno de cuero gastado donde Carlos había documented how to do, nombres de trabajadores desaparecidos, fechas de rituals, descripciones detalladas de las ceremonias e incluso dibujos de los símbolos que había visto tallados en las piedras. Según sus anotaciones, Tradición Azul no era solo una empresa tequilera, era una secta que combinaba creencias prehispánicas con elementos de magia negra. Los dueños creían que los espíritus del agave les daban poder económico y político a cambio de sacrificios humanos regulares. Carlos había contado al menos 30 trabajadores desaparecidos en los últimos 5 años. Todos eran jóvenes. Todos habían mostrado curiosidad por los secretos de la hacienda y todos habían sido elegidos para hacer ofrendas a los espíritus del agave. Pero lo más perturbador era la última entrada en el cuaderno en sí. ¿Alguien lee esto? Significa Q. También me llevaron. Por favor, busquen ayuda. Contacten al padre Martínez en el pueblo de Amatitán. Él sabe la verdad sobre lo que pasa en estas haciendas. Pero sobre todo, salgan de aquí antes de que sea demasiado tarde. Cuando regresé a los dormitorios, Javier me estaba esperando con cara de pánico. Eduardo, ¿dónde estuviste? Don Aurelio te estuvo buscando toda la tarde. Dice que mañana tienes que ir a una capacitación especial en el campo número 7. Capacitación especial. Ahora sabía lo que significaba eso, Esa noche no dormí. Planeé mi escape con la precisión de un estratega militar. Sabía que tenía pocas horas antes de que comenzara mi capacitación especial y que probablemente sería la última oportunidad que tendría de salir vivo de Tradición Azul. Le conté todo a Javier, quien decidió arriesgarse y escapar conmigo. Esperamos hasta las 3:00 de la madrugada, cuando los guardias estaban más adormilados. Salimos por la ventana trasera del dormitorio y comenzamos a caminar hacia el perímetro de la hacienda, pero no fue tan fácil cuando estábamos a punto de llegar a la cerca que rodeaba la propiedad. Escuchamos ladridos de perros y voces que nos gritaban. Nos habían descubierto. ¡Corren!, gritó Javier. Corrimos desesperadamente entre las plantas de agave, tropezando con las piedras, arañándonos con las espinas, pero sin detenernos. Los ladridos se acercaban cada vez más y las linternas de nuestros perseguidores cortaban la oscuridad como cuchillos. Llegamos a la cerca y comenzamos a trepar, pero los perros nos alcanzaron. Uno de ellos me mordió la pierna y caí al suelo. Javier ya había logrado pasar al otro lado, pero regresó para ayudarme. Télleme Legrite, sálvate tú. Pero él no me abandonó. Me ayudó a levantarme y con su ayuda logré trepar la cerca a pesar del dolor. Cuando caímos del otro lado, los guardias ya estaban ahí, pero no podían seguirnos porque los perros no podían saltar la cerca. Corrimos durante horas por campos ajenos, sin rumbo fijo, solo alejándonos de esa. Cuando amaneció, llegamos a un pueblo pequeño donde nadie nos conocía. Ahí, pidiendo ayuda de puerta en puerta, logramos contactar con el padre Martínez. El padre Martínez era un hombre mayor, con cabello blanco
y ojos bondadosos. Pero cuando le contamos nuestra historia, su expresión se tornó grave y preocupada. Muchachos, nos dijo, no son los primeros que llegan aquí huyendo de tradición azulané. He estado recopilando testimonios durante años, pero nunca tuve evidencia física, como la que ustedes trajeron. Nos explicó que existía una red de haciendas tequileras en Jalisco que practicaban estos rituales. Eran empresas aparentemente respetables, con certificaciones oficiales, que exportaban tequila a todo el mundo, pero detrás de su fachada legal mantenían estas prácticas ancestrales pervertidas. La policía local está comprada, continuó el padre. Muchos políticos y empresarios forman parte de la secta, pero hay gente honesta en el gobierno federal que ha estado investigando. Con su testimonio y la evidencia que trajeron, podemos finalmente actuar. Durante los siguientes meses vivimos en casas de seguridad mientras las autoridades federales investigaban nuestras denuncias. Fue un proceso largo y peligroso. Recibimos amenazas constantemente y tuvimos que cambiar de ubicación varias veces. An Javier no pudo soportar la presión. Desarrolló problemas mentales graves y tuvo que ser hospitalizado. La experiencia lo había traumatizado tanto que perdió la capacidad de hablar durante meses, pero finalmente la verdad salió a la luz. El operativo federal contra Tradición Azul fue masivo. Arrestaron a don Aurelio, a don Sebastián y a otros ejecutivos de la empresa. En el campo número 7 encontraron evidencia de los rituales, restos y documentos que confirmaban todo lo que habíamos denunciado antes. Pero lo más impactante fue descubrir que la red de haciendas involucradas era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. 32 empresas tequileras en Jalisco, Nayarit y Guanajuato estaban conectadas con estas prácticas. Cientos de trabajadores habían desaparecido a lo largo de los años A. Los medios nacionales cubrieron el caso, pero las empresas tequileras más grandes presionaron para minimizar el impacto. Presentaron la historia como rituales aislados realizados por empleados fanáticos, no como una práctica sistemática de la industria. Muchas de las empresas involucradas simplemente cambiaron de nombre y siguieron operando. Otras fueron compradas por corporaciones internacionales que limpiaron su imagen. Pero la verdad es que el problema no se resolvió completamente cuando finalmente pude regresar a mi pueblo natal. Después de meses de protección federal, mi familia me recibió como si hubiera resucitado. Mis padres habían pensado que estaba muerto, porque Tradición Azul les había dicho que me había transferido a otra hacienda en Oaxaca. Pero la readaptación fue difícil. Tenía pesadillas constantes, ataques de pánico y una desconfianza profunda hacia cualquier figura de otro. No podía beber tequila sin recordar los rituales macabros. No podía ver plantas de agave sin sentir terror. Durante 2 años viví prácticamente como un ermitaño. Rechacé ofertas de trabajo, evité las celebraciones familiares y me alejé de todos mis amigos. La culpa de haber sobrevivido cuando tantos otros no lo hicieron me consumía día y noche. Fue mi hermana menor, Carmen, quien me salvó del abismo emocional en el que me había sumergido. Eduardo me dijo una tarde mientras me encontraba sentado en el patio, mirando la nada: no puedes seguir viviendo como un fantasma. Carlos, Javier y todos los que desaparecieron hubieran querido que uses tu vida para algo bueno. Tenier había sobrevivido por una razón, y esa razón no era esconderme del mundo, sino usar mi experiencia para ayudar a otros. Comencé a colaborar con organizaciones de derechos humanos que trabajaban con víctimas de trata de personas y explotación laboral. Mi caso había abierto una investigación más amplia sobre las condiciones laborales en las haciendas agrícolas de México, no solo las tequileras. Descubrí que miles de jóvenes rurales estaban siendo explotados en condiciones similares a las que yo había vivido. Quizás no todos enfrentaban rituales satánicos,
pero sí trabajaban en condiciones de esclavitud moderna, sin derechos, sin protección y sin esperanza de escape. Me convertí en defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas. Daba testimonios en universidades, participaba en foros internacionales y trabajaba directamente con familias que habían perdido contacto con sus hijos enviados a trabajar en hacienda. Pero mi trabajo más importante comenzó cuando conocí a otros sobrevivientes. A través de las redes de apoyo, encontré a personas que habían vivido experiencias similares en diferentes partes del país. Trabajadores de plantaciones de café en Chiapas, recolectores de caña en Veracruz, empleados de ranchos ganaderos en Sonora. Todos tenían historias de explotación, abusos y prácticas que rayaban en lo criminal. Juntos formamos la Asociación de Sobrevivientes de Explotación Agrícola, una organización que brinda apoyo psicológico, legal y económico a personas que han escapado de situaciones similares. Nuestro trabajo no se limitaba a la denuncia. Desarrollamos programas de prevención, visitando comunidades rurales para educar a las familias sobre los riesgos de enviar a sus hijos a trabajar en haciendas sin investigar previamente las condiciones laborales. También creamos un sistema. Cuando una familia perdía contacto con un hijo que trabajaba en una hacienda, nuestro equipo investigaba discretamente la situación e intervenía si era necesario. En los últimos 5 años, hemos ayudado a rescatar a más de 200 jóvenes de situaciones de explotación. No todos enfrentaban rituales satánicos como los que yo viví, pero todos estaban siendo tratados como esclavos modernos. Hoy a los 34 Ecos. Puedo decir que mi experiencia en Tradición Azul, por terrible que haya sido, me dio un propósito de vida que jamás hubiera imaginado. He aprendido que el verdadero valor no está en lo que produces, sino en lo que puedes hacer para proteger a otros. He aprendido que la libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de elegir tu propio destino. Y he aprendido que a veces las tradiciones más respetadas pueden ocultar las prácticas más oscuras. La industria tequilera mexicana sigue siendo una fuente de orgullo nacional, y debe serlo. Pero como consumidores, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir que ese orgullo no se construya sobre la explotación y el sufrimiento de los trabajadores más vulnerables. Cuando bebas tequila, recuerda que detrás de cada botella hay manos que cortaron el agave, pies que caminaron bajo el sol jalisciense y corazones que pusieron su vida en riesgo para crear esa bebida. Mi mensaje para los jóvenes que están considerando trabajar en haciendas agrícolas es simple: investiguen, hagan preguntas, mantengan contacto con sus familias y nunca acepten que el silencio sea parte del trabajo. Para las familias que han perdido contacto con sus hijos exijan respuestas, busquen ayuda y recuerden que tienen derechos que nadie puede quitarles. Para los empresarios de la industria, sepan que el mundo está mirando. Las prácticas abusivas ya no pueden ocultarse detrás de tradiciones respetables. La responsabilidad social no es opcional, es una obligación moral. Y para las autoridades, la complicidad con la explotación los convierte en cómplices. La justicia no puede comprarse y la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Terminó mi historia con esperanza, porque a pesar de todo lo que creo firmemente que México puede ser un país donde la tradición y la modernidad coexisten sin sacrificar la dignidad humana. La maldición del agave no está en la planta, sino en cómo algunos seres humanos han pervertido su significado sagrado para justificar la explotación y el abuso. Pero esa maldición puede romperse, y se rompe cada vez que alguien dice no a la explotación, cada vez que una familia exige respuestas, cada vez que un joven se niega a aceptar condiciones inhumanas de trabajo. Se rompe cada vez que la verdad se impone sobre el silencio, y se rompe cada vez que elegimos la esperanza sobre el miedo. Mi nombre es Eduardo Ramírez, tengo 34 años
Y esta es mi historia. Una historia de supervivencia, de propósito y de la convicción de que siempre es posible cambiar el mundo, una vida a la vez. Gracias por escucharme. Gracias por creer. Y gracias por ser parte de la solución. El agave azul seguirá creciendo bajo el sol de Jalisco, pero ahora lo hará en libertad, sin sangre, sin miedo y sin maldiciones, porque la verdadera tradición mexicana no es la explotación, sino la solidaridad, la justicia y la esperanza de un futuro mejor para todos